Ezequiel fue un profeta del Antiguo Testamento, llamado por Dios para ministrar en un momento crucial de la historia de Israel. Nació en el año 623 a.C., durante los últimos días del reino de Judá, y fue llevado cautivo a Babilonia en el año 597 a.C., junto con otros exiliados judíos. Su libro, el libro de Ezequiel, es uno de los escritos más profundos y complejos de los profetas mayores, abarcando temas de juicio, restauración y la gloria de Dios. Contexto histórico. El contexto histórico en el que se sitúa el libro de Ezequiel es de gran importancia para entender su mensaje. Después de que Judá cayera bajo el dominio de Babilonia, muchos de los líderes y ciudadanos fueron deportados a este imperio. Ezequiel fue uno de los que fue llevado en la primera deportación, en el año 597, y comenzó su ministerio como profeta aproximadamente 5 años después, en el 593. El contexto histórico también incluye una crisis espiritual profunda. El pueblo de Judá había estado viviendo en rebelión contra Dios, practicando la idolatría y rechazando sus mandamientos. El juicio de Dios sobre Jerusalén y el templo era inminente, y este libro aborda tanto el juicio sobre Judá como las naciones vecinas, con énfasis en la justicia divina y la restauración futura. Estructura del libro de Ezequiel. El libro está dividido en 3 partes principales que reflejan el juicio, la restauración y la gloria futura de Israel. 1. Juicio sobre Judá y Jerusalén, capítulos 1 al 24. Ezequiel inicia su ministerio con una espectacular visión de la gloria de Dios, lo cual establece el tono de su mensaje profético. Un Dios soberano y lleno de gloria, que no puede ser reducido a ídolos ni compartido con ellos. Desde allí, Ezequiel transmite las denuncias de Dios contra los pecados de Judá, particularmente la idolatría, la corrupción moral, la injusticia social y el rechazo a los profetas de Dios. Ezequiel utiliza muchas acciones simbólicas, como cuando se acostó sobre su lado izquierdo y derecho por 390 y 40 días, respectivamente, representando el castigo sobre Israel y Judá, o cuando cortó su cabello y lo quemó, simbolizando el destino del pueblo. 2. Juicio contra las naciones vecinas. Capítulos 25 al 32. A continuación, Ezequiel profetiza contra las naciones que habían sido enemigas de Israel, como Amón, Moab, Edom, Tiro, Sidón y Egipto. Estas naciones, al igual que Judá, debían rendir cuentas ante el juicio de Dios. El mensaje es claro: ninguna nación es ajena a la soberanía de Dios, y todas las naciones, por su maldad, recibirán juicio. 3. Restauración de Israel, capítulos 33 al 48. Finalmente, Ezequiel ofrece un mensaje de esperanza y restauración para el pueblo de Israel. Después del juicio y la devastación, Dios promete restaurar a su pueblo. Los capítulos 33 al 37 relatan cómo Ezequiel es llamado a ser un atalaya para anunciar al pueblo, y luego narra la famosa visión del Valle de los Huesos Secos, que simboliza la restauración de Israel a su tierra. Los últimos capítulos, 38 al 48, hablan de la derrota de las naciones que se oponen a Israel en el futuro y la edificación de un nuevo templo, lo que representa la renovación espiritual de Israel y la presencia de Dios en medio de su pueblo. La visión del templo y la distribución de la tierra entre las 12 tribus de Israel en los últimos capítulos es una muestra de la esperanza de un futuro glorioso. El libro de Ezequiel destaca 4 temas principales. Juicio de Dios. Muestra la gravedad del pecado y las consecuencias del rechazo a Dios. Soberanía divina. Afirma que Dios controla la historia, incluso en el exilio. Esperanza de restauración. Promete un nuevo pacto y la renovación espiritual de su pueblo. Gloria y santidad de Dios. Enfatiza su incomparable majestad y su papel central en la restauración. Aplicación actual.
Ezequiel enseña que el pecado tiene consecuencias. Dios es soberano en todo, y Cristo nos da esperanza y restauración, principios eternos para la vida cristiana.